Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlas y saludarlos. Somos Fusión Política. Recuerden que nuestro propósito es integrar a la sociedad en los aspectos políticos con la finalidad de mejorar la democracia en México. Hoy tenemos un invitado aquí en Fusión Política, un personaje oaxaqueño destacado que ha estado en el ámbito jurídico, judicial, y me refiero a un gran oaxaqueño, el magistrado Alier Campuzano, a quien le damos la bienvenida. Muy buenas tardes, magistrado. Muy buenas tardes, gracias por la invitación y dar a conocer mis propuestas como candidato virtual a ser ministro de la Suprema Corte. Así es, pues muchas gracias, bienvenido. Efectivamente, de eso se trata esta charla, como lo mencionábamos anteriormente. Nuestro propósito es que la ciudadanía se entere, y hoy es básicamente fundamental la participación de los ciudadanos, porque por primera vez en la historia de nuestro país, o recientemente en esta historia de México, la ciudadanía, el pueblo de México va a salir a votar para quienes vayan a representar el cargo de ministro, de magistrados, jueces y todo lo que marca la reforma a la ley del Poder Judicial. Y usted viene ya, es un candidato virtual, viene en el listado de las personas que cumplieron con los requisitos, pasaron las fases correspondientes y hoy en día es candidato virtual a ministro de la Corte. Platíquenos respecto a eso, magistrado. Antes quisiera hacer una presentación general. Soy el magistrado Jaime Alier Campuzano. Actualmente me encuentro adscrito al segundo tribunal colegiado en materias penal y de trabajo del 13º Circuito, con residencia en San Bartolo, Coyotepec, Oaxaca. Soy oaxaqueño, nací en la ciudad de Oaxaca de Juárez. He recorrido todos los peldaños de la carrera judicial. Inicié como oficial judicial, luego fui actuario, posteriormente fui secretario, participé en los concursos de oposición, siendo ganador para convertirme primero en juez de distrito y luego en magistrado de circuito. Soy licenciado en Derecho por la Universidad Regional del Sureste. Cuento con maestría en materia laboral y con un doctorado en Derecho por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. De esta formación ustedes pueden obtener como conclusión de que he tenido una formación híbrida. He estado en escuelas públicas, he estado en escuelas privadas, becado, y pues yo me considero que no soy racista ni clasista, y además de eso cuento con un bagaje completo de conocimientos en todas las materias, porque he estado en juzgados mixtos y en tribunales mixtos que conocen de todas las materias. Entonces, ahora que aspiro a ser candidato a ministro de la Suprema Corte, reúno todo el perfil necesario para ocupar ese cargo. Quiero mencionarles que tengo 35 años de servicios, tengo mi expediente limpio, no tengo ninguna queja administrativa fundada, y otra cuestión es que no tengo ningún pariente dentro del Poder Judicial Federal. Esta sería mi presentación. Así es, muchas gracias, magistrado. Pues bueno, evidentemente una trayectoria pues académica, profesional, desde, como nos los comenta, desde la parte más baja hasta ahorita como magistrado, y que le permite pues tener esas cartas credenciales para poder presentarse a la ciudadanía y decir, bueno, aquí soy yo, soy el magistrado, soy un hombre preparado, un hombre que viene de un esfuerzo académico, un esfuerzo laboral, y que le permite pues obviamente tener esa posibilidad de ser un buen candidato, además que es oaxaqueño, y que en caso de ganar, pues Oaxaca tendría un oaxaqueño ministro de la Suprema Corte de Justicia. Y eso, pues obviamente, pues para los oaxaqueños también nos daría mucho gusto tenerlo como ministro de la Corte. Pero ¿qué representa para usted el ser ministro de la Corte? ¿Qué lo motiva, qué lo mueve a poder llegar a participar en este proceso democrático? Creo que todos los que participamos en la carrera judicial es nuestra ilusión
llegar a ser ministro de la Suprema Corte. Es la manera más decorosa, más elevada de ocupar el último escaño de la carrera judicial, que es ser ministro de la Suprema Corte. Anteriormente, en el sistema precedente, el presidente de la República proponía una terna al Senado de la República. Ahora se abre una puerta, porque cualquier ciudadano puede participar en este nuevo procedimiento para aspirar a ser ministro de la Suprema Corte. Yo considero que la reforma judicial en este aspecto democratizó el acceso a los diversos puestos de la carrera judicial. Esa es mi opinión. Por eso es que con entusiasmo, cuando el Senado de la República emitió la convocatoria, preparé mis documentos. Y luego, ya teniéndolos listos, cuando inició el Comité de Evaluación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, inmediatamente presenté mis documentos para participar, y por eso que tuve el registro número 1 de los participantes. Quizá por eso me conozcan algunas personas, porque también tuve entrevistas y en el sentido de haber sido el primero en haberse inscrito en el procedimiento. Así es. Bueno, y usted tocó una palabra fundamental, que es que hoy en día la justicia y el proceso para aspirar a ser desde juez, magistrado, ministro, se ha democratizado, ¿no? Aarón Barak, un filósofo del derecho, un jurista, nos habla precisamente de ese juez democrático, el juez que obviamente tiene que pasar por el tamiz de la sociedad, que tiene que pasar porque lo ubique, porque digo, en el modelo anterior, a los jueces, a los magistrados, a los ministros, difícilmente se les podía conocer cuál era su opinión, y como decimos los abogados, solamente el mundo del juez era el mundo del expediente. Hoy en día el ciudadano tiene que conocer quién es su juez, quién es su magistrado, quién va a ser su ministro, ¿no? Y eso representa que usted hoy en día tenga posibilidades de aspirar a ser ministro. ¿Qué le diría a la ciudadanía en relación a este nuevo proceso democrático? Pues qué bueno que hubo participación, hubo una copiosa participación, y ya tenemos candidatos para ser jueces federales, para ser magistrados de circuito y ministros de la Suprema Corte. Yo creo que la ciudadanía va a tener un abanico de posibilidades de analizar cada candidato y votar por el que estime mejor preparado. De mi parte, a mí siempre, yo soy un seguidor de la justicia social y trato de aplicar en mis sentencias esa justicia que viene a nivelar la situación de desigualdad en que se encuentran ciertos grupos sociales frente a otros. Yo me he especializado en el derecho laboral, y la ideología del derecho laboral es nivelar la situación de desventaja en que se encuentran los trabajadores frente a los patrones. Entonces tengo esa formación, y eso es lo que me ha caracterizado a mí en mis sentencias. Recuerdo, por ejemplo, un caso de burócratas del gobierno del Estado hace años, en el cual a ellos no se les pagaba el aguinaldo ni la prima vacacional. Entonces declaramos en el tribunal colegiado donde laboraba yo, declaramos inconstitucional la ley burocrática, porque no se preveían esas dos prestaciones laborales que constituyen derechos humanos. ¿Cómo es posible que en el mes de diciembre a los trabajadores no se les dé un extra para que puedan disfrutar esos días con sus familias? Entonces nosotros resolvimos que aun cuando no estaba prevista en la ley la prestación, se le debería dar. Lo mismo en sus periodos vacacionales. En este caso, el gobierno municipal debería dar un extra en los periodos vacacionales para que los trabajadores puedan disfrutar esos días con sus familias. Entonces, y esto viene a colación porque, como usted lo acaba de mencionar, el juzgador moderno
ya no debe de aplicar a rajatabla la ley, debe de actuar como si fuera un artesano, debe de conocer el derecho internacional y el derecho interno para aplicar la interpretación más favorable a los derechos humanos. En otro caso que tuve hace tiempo, a los trabajadores burocráticos también del gobierno del estado, hubo un decreto en el que se les descontaba de su pensión para pagar la propia pensión jubilatoria. Entonces declaramos ahí inconstitucional e inconvencional ese decreto, esa reforma a la ley de pensiones del gobierno del estado, porque de la propia pensión que ya recibía, se le estaba quitando a los trabajadores, y eso era contrario o es contrario al convenio internacional 102 de la Organización Internacional del Trabajo. ¿Sí? Si ya de por sí son raquíticas las pensiones de los burócratas, ahora imagínese estarle quitando para que se pague su propia pensión. Eso era una injusticia, y declaramos en el tribunal colegiado inconstitucional e inconvencional esa disposición. Entonces, ese es el tipo de justicia que me ha caracterizado en mis sentencias. Así es. Bueno, toca 3 puntos fundamentales: la justicia, ¿no?, que es a lo que aspira cualquier ciudadano. Ya lo decía el generalísimo Morelos, que quien se queje con razón siempre tenga un tribunal que lo ampare, que lo defienda, que lo proteja, y eso es precisamente materializar la justicia que otorgan los jueces, los magistrados, los ministros de la Corte como última instancia en el Estado mexicano. Pero también nos decía usted que no es un magistrado que sea racista ni tampoco clasista. ¿Por qué nos dice eso? A ver, platíquenos, porque es muy interesante esta narrativa que tiene. Pues es que mi formación familiar siempre nos educaron para no discriminar a nadie, para tener trato con todos, y además de eso, valorar las cosas por lo que son, no vivir de la ficción. Por ejemplo, por decirlo, a mí me pueden ver en una fonda, la Florecita en el mercado de la Merced, pero también me pueden ver en un restaurante de caché, de prestigio, pero me gusta moverme en todos los ambientes sociales, pues no soy elitista. Ok, es un juez, es un magistrado que está cercano al pueblo, que claro, ha crecido en el pueblo, y que obviamente pues tiene ese amor también por su tierra, por sus raíces. Sí, en la primaria, en el jardín de niños, en la primaria y en la secundaria fui a escuelas oficiales. La preparatoria y la carrera fui a escuelas privadas, pero becado. Entonces me ha costado mi esfuerzo. No ha sido mantener una beca. Yo sé lo que es mantener una beca, sé el esfuerzo que implica estar estudiando, preparar los exámenes, pero eso me ha dado una ideología, una filosofía de la vida, del esfuerzo, una filosofía del esfuerzo. Todo me ha costado. Yo no creo en el tráfico de influencias ni en la corrupción. Ok, eso es muy interesante, porque efectivamente el juez, el magistrado, el ministro tiene que actuar con imparcialidad, con honestidad, con ética. Así es. Ser un hombre probo, una mujer honesta. Ahí, ¿cómo se define usted, magistrado? Pues me defino como un juzgador que procura ser lo más honesto que puedo, y que tengo carácter. Tengo carácter porque me tengo que imponer a todo tipo de presiones. Ha habido asuntos muy espinosos que me han tocado a mí y que los tengo actualmente. Entonces, la clave de esto es estudiar el expediente y estar convencido de los argumentos de mi sentencia. Las sentencias tienen que estar fundadas y motivadas, como dice el artículo 16 constitucional, y esa fundamentación tiene que ser mediante argumentos, en donde se aplique la lógica jurídica. Entonces, yo después de leer un expediente, sea quien sea las partes que intervienen,
yo empiezo a armar la sentencia, empiezo con mis argumentos y debo estar plenamente convencido de lo que estoy resolviendo. Yo no hay un solo expediente que yo no lo lea, los tengo que leer todos, incluso me los llevo a mi domicilio. Okay. Para que en las tardes me ponga a ver los proyectos que me pasan con el expediente a la mano. No le tiembla la mano en una decisión, ni se somete a presiones, y si llegara a ser ministro tampoco se va a someter a una presión de alta esfera. Desde luego que no. He tenido asuntos, por ejemplo, que los han manejado políticamente en otras instancias. Por ejemplo, un asunto penal en el cual pasó por un juez de primera instancia, pasó por una sala penal del Tribunal Superior de Justicia, y cuando llega al tribunal colegiado y a un servidor me toca como ponente, advierto que la sentencia condenatoria no está sustentada en pruebas. Entonces, en ese caso, concedimos un amparo liso y llano para decretar la libertad al quejoso. Esto originó un revuelo que hasta me mencionaron en una mañanera. Okay. ¿Con el presidente Andrés Manuel? Así es, pero mi conciencia está tranquila. Ok. Es decir, el tema político a usted no le afecta. Para nada. Porque su decisión, su capacidad, pero principalmente lo que digo, su carácter, claro, se impone por cualquier presión, ya así sea política, económica o de cualquier otra índole. A mí no me pidan inmoralidades porque no las voy a hacer. Okay. Que de eso se trata, el precisamente ser el juzgador, el que revise el expediente, pero también el que atienda cara a cara también a los justiciables, porque ya los tiempos de hoy son tiempos diferentes a cómo nada más el juzgador revisaba el expediente y dictaba sin escuchar a las partes. Así es, ¿no? Y creo que una de las virtudes de la reforma judicial es que el juzgador va a tenerse que acercar a los grupos sociales. Desgraciadamente teníamos un esquema tradicional en donde el juzgador estaba en su burbuja de confort. Entonces ahora tenemos ya que romper eso y tenemos que acercarnos a los grupos sociales, a los grupos vulnerables. Vivimos en el país una situación de desigualdad social muy fuerte. Entonces yo creo que por parte de los juzgadores debemos ser receptivos a esos grupos vulnerables. Ok, porque además la Constitución lo mandata en su artículo 1, ¿no? Tenemos que atender precisamente a los grupos vulnerables que requieren de una atención puntual, ¿no? Y poder garantizarles su seguridad jurídica, ¿no? Oiga, pues magistrado, qué gusto estar platicando con usted. Esperemos no sea la primera y última charla que tengamos, porque de esto se trata el proceso electoral para elegir a ministros. Que lo conozcan, que lo escuchen. Fusión Política es un medio que lo va a recibir las veces que sea necesario, porque nos importa también que la ciudadanía conozca el ADN, pero no solamente jurídico, ¿no? Sino el ADN personal de la persona que ostenta ese cargo, ¿no? O que va a ostentar el cargo de ministro. No nada más es verlo de toga, sino también verlo como un ser humano que es accesible y que es cercano a su pueblo. Pues yo soy el agradecido y me pongo a su disposición. Ojalá ya iniciada la candidatura podamos reunirnos y platicar de estos temas que son muy interesantes. Muchas gracias. Sí, pues le agradecemos mucho, y a nuestra comunidad de seguidores en Fusión Política hemos platicado con el magistrado Valier Campuzano, candidato virtual a ministro de la Corte, uno de los pocos oaxaqueños que está en esa posibilidad de llegar a la magistratura más alta que tenemos en este país, y que pues también nos da a nosotros orgullo por ser oaxaqueño, y la invitación está abierta para que cuando así lo decida nuevamente el magistrado Valier Campuzano, lo vamos a recibir con mucho gusto aquí en Fusión Política. Recuerden que nuestro propósito es mejorar la democracia en México. Muchas gracias. Hasta pronto.